Hola, hoy en la clase 3 vamos a ver un poquito más de las características que tiene que tener el texto explicativo, que hacen a lo que es un buen discurso académico para que un texto cumpla con las condiciones que veníamos charlando hasta ahora. Lo que tienen que tener en cuenta siempre es la finalidad que tiene el texto académico, que por lo general es para transmitir información, conocimiento, demostrar que han adquirido algún conocimiento determinado dentro del ámbito de la disciplina en la cual se desenvuelven, y las secuencias textuales que se utilizan en estos casos son la explicativa y la argumentativa. Cuando hablamos de secuencia textual explicativa o expositiva también, hablamos principalmente de brindar información sobre un tema. Cuando argumentamos, en realidad damos razones para que o argumentos que apoyen una conclusión o tesis que nosotros queremos sostener. Vamos a ver un poquito más adelante cuáles son las características del texto argumentativo. Ahora más que nada nos vamos a dedicar a lo que es exponer y explicar cuáles son las características que tiene. En los textos expositivos hablábamos que se trata de compartir conocimiento, comunicar o informar sobre un determinado tema, y se tienen que caracterizar por 3 elementos, que es la objetividad, la claridad y la precisión. Esas 3 características se logran en 3 niveles: a nivel léxico, a nivel oracional y a nivel textual. Cuando hablamos de lograrlo a nivel léxico, todo texto tiene que tener un vocabulario que no presente ambigüedades. Por eso que se usa esa estrategia de definir o describir los conceptos. Cuando nosotros hablamos de definiciones, hay varios tipos de definiciones, pero principalmente lo que se trata de hacer es que el concepto sobre el que nosotros vamos a trabajar no cause ambigüedad en el lector. Otra forma de lograr esas características es a través de la adjetivación. Cuando nosotros adjetivamos en el discurso académico, lo mejor es que la adjetivación sea muy específica y esté añadida al sustantivo, y que no haya adjetivos valorativos. ¿A qué llamamos a los adjetivos valorativos? Por ejemplo, si nosotros decimos muchos empleados de esta organización tienen un alto nivel de ausentismo. ¿Cuánto es mucho? Cuando nosotros presentamos ese tipo de información, tenemos que ser precisos y decir, bueno, no sé, el 70% de los empleados de la organización presentan altos niveles de ausentismo. Ahí realmente somos precisos y estamos especificando la cantidad. No podemos decir muchos, pocos o demasiados. Otra forma de mostrar la objetividad se logra a través de modalizadores. Los modalizadores son palabras, expresiones que introducen el punto de vista del escritor, pero sin hacerlo en primera persona. Los modalizadores más usuales, que son los asertivos, son, por ejemplo, usar la palabra evidentemente, no hay duda que. Esas son cosas como que expresan el punto de vista del escritor y resaltan cuál es lo que uno quiere expresar con más claridad. En cuanto a nivel oracional, para ser claros, ya mencionamos que el esquema canónico del español, el del sujeto, verbo y complementos, es el más fácil y cómodo de interpretar. Las formas verbales que se introducen, lo mejor es siempre el modo indicativo, y pueden ser en tiempo presente o las formas no personales del verbo, que eso también le da cierta objetividad. Para aclarar, hablamos de aposiciones. Las aposiciones son exégesis o explicaciones que damos con respecto a los temas, que también en muchos casos, en vez de poner una posición, que es lo que sería entre comas, esa explicación que es parentética, lo podemos hacer a través de reformulaciones. Por ejemplo, si un término es muy difícil o muy abstracto, utilizamos reformuladores como es decir, o es mejor precisar que, o se puede hacer muchas veces a través de un ejemplo. A nivel textual, para
mantener esos tres elementos, es importante que esté ordenado el texto a través de una estructura que sea previsible para el lector. Siempre hablamos de que el lector, antes de empezar a leer, tiene que saber qué es lo que se va a encontrar. Y eso se logra mediante, por ejemplo, en la introducción, explicar cuál va a ser la estructura del texto que va a empezar a leer. También es importante establecer las relaciones entre las ideas. No es lo mismo en el discurso académico que el lector tenga que interpretar por sí solo lo que ustedes quieren poner como si fuera causa o consecuencia o los ejemplos. Si ustedes pueden expresar realmente las relaciones que se establecen, es mucho más fácil para el lector y no tiene que reconstruirlas, que tal vez pueda reconstruir una conexión equivocada. En cuanto a los organizadores textuales, ya también mencionamos cuando hablábamos de conectores o de lo que son los marcadores textuales, son esos que sirven para establecer las relaciones entre las partes del texto y pueden ser, bueno, en primer lugar, en segundo lugar, cuando decimos como se dijo antes o cómo se explicará más adelante. Ese tipo de organizadores también ayudan al lector a explicar bien lo que uno quiere decir y a ser mucho más claro. Y otros que son los elementos paratextuales, que son los títulos, subtítulos o los epígrafes, que hacen que el lector visualmente se ubique dentro de lo que es un texto. Quizás en un escrito corto, donde solamente presentemos una introducción, un desarrollo de un tema como el que les estoy pidiendo para el trabajo final, no es necesario poner subtítulos, pero en un texto extenso, los subtítulos ayudan a que el lector se vaya guiando en la lectura. Cuando hablamos de epígrafes, son esas frases que a veces suelen resumir a través de las palabras de un autor lo que uno quiere decir con respecto al capítulo o a ese tema que está tratando. Realmente los escritores que utilizan epígrafes tienen que hacer un trabajo muy bueno de búsqueda para encontrar una frase que reúna lo que quiere decir, pero siempre es como muy bueno para el que lo lee que haya habido ese trabajo de búsqueda porque demuestra haber encontrado también la síntesis del tema de lo que uno quiere comunicar. Bueno, nos seguimos leyendo y viendo por estos medios.